Hola amigos, demos comienzo a la meditación del día 22 en este camino de la consagración total a Jesús por María. Comencemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, visita los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, renueva nuestro corazón, dispón nuestros sentidos, dispón nuestro cuerpo, dispón nuestra alma, disponnos en todo nuestro ser para poder acoger las enseñanzas y tus divinas inspiraciones. Las enseñanzas que a través de tus santos nos has dado, que a través de tu iglesia nos sigues dando, y aquella palabra viva y eficaz que en la Sagrada Escritura está para nosotros, para nuestra salvación. Espíritu Santo, ilumínanos para comprender, ilumínanos para tener fe, ilumínanos para ser generosos en la entrega a ti, ilumínanos para no reservar nada nuestro para nosotros, sino que todo nuestro ser sea para ti. Espíritu Santo, con tu fuego, consume todo aquello que no sea tuyo, todo aquello que haya en nuestros corazones que no sea fructífero para el reino de Dios. Haz arder todas aquellas obras muertas que haya dentro de nosotros, todos aquellos yugos, todas aquellas cadenas que el enemigo haya puesto para atarnos. Ven, Espíritu Santo, infunde en nosotros el Espíritu, infúndete en nosotros, tú que eres don en tus dones espléndido, de manera que comprendiendo lo que quieres de nosotros, de manera que abriéndonos para ti, de manera que sirviéndote en el proyecto de Dios, sirviéndote en el amor que nos colocas en el corazón, podamos encontrarnos contigo y seguirte adorando por toda la eternidad en el cielo. Amén. Bueno, en el día 22, la temática que trataremos, que se nos propone, es el Mesías e Hijo de Dios. Comencemos. Acá se nos han propuesto unas oraciones: Santa María de Mares Estrella, letanías del Espíritu Santo, letanías del nombre de Jesús. Tú puedes escogerlas y hacerlas en este momento o en cualquier momento del día. O sea, no son camisa de fuerza, sino que son propuestas que da San Luis María Griñón de Montfort. Muchas, y también unas que se nos dan allí, como la propuesta de Alexio Divina y todo esto. También algunas oraciones en días anteriores propuestas por el padre que ha hecho el compendio en este esquema que estamos manejando. O sea, Montfort propone los 33 días, pero a veces igual el marco, podemos decir teórico, estructural, tiene un aporte inmenso y muy bueno de un sacerdote. Al comienzo de los videos explicamos quién es. Entonces vamos a comenzar hoy. Se nos propone esta consideración sobre mi realidad, nuestra realidad. Es posible que yo haya caído consciente o inconscientemente en falsos mesianismos y en ideologías irrealizables. Hay ideologías economicistas como el capitalismo o neocapitalismo liberal, que colocan en un sistema económico la solución a los grandes problemas de la humanidad. Hay ideologías psicologistas que colocan la restauración del ser humano en medios simplemente humanos que ciertamente ayudan, pero no bastan, pues la herida más profunda del ser humano es el pecado, y este no se cura ni con plata, ni con tratamientos psicológicos o psiquiátricos, ni con una buena política o con un buen político. Solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iluminemos desde la palabra de Dios. Vemos en el pueblo de la antigua alianza que a lo largo de su historia Dios siempre consoló a su pueblo con la esperanza de un Mesías, ungido de Dios y Salvador. En los libros de la antigua alianza encontramos varios oráculos que nos hablan de ello. Tan arraigada quedó la promesa de un Mesías enviado por Dios, que los judíos que no aceptaron a Cristo como Mesías todavía esperan la venida del Mesías. Los libros de Samuel relatan una historia que llega a su etapa de madurez con la formación del reino de David. Es en el centro de la narración el oráculo de Natán,
segunda de Samuel 7, 1-17, que ahorita leeremos, asegura la continuidad de la dinastía davídica en el trono de Israel. Así la historia de David adquiere un significado profético y mesiánico. El recuerdo de esta historia fue perfilando en Israel la figura ideal de un descendiente de David, de un nuevo David, el ungido del Señor, el Mesías. Y cuando se cumplió el tiempo establecido, vemos en Gálatas 4:4, de la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Vemos en Hechos 13:23. Leamos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 17. Profecía de Natán. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro, en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel: ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Ahora pues di esto a mi siervo David: así habla Yahvé Sebaot: yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado de delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un hombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, y te daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si hace mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, tu trono estará firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el libro del profeta Zacarías encontramos el anuncio mesiánico y escatológico de la restauración y gloria de la futura Jerusalén y de la casa de David. Ver Zacarías 12, del 9 al 10. La restauración mesiánica está pues vinculada al que ellos traspasaron, que evoca la misteriosa imagen del siervo sufriente, del cual habla el profeta Isaías, que fue traspasado por nuestros pecados. Isaías 53:5. Todo el país será purificado, y solo quedará un resto del que Dios dirá: este es mi pueblo, mientras ese resto dirá: el Señor es mi Dios. Zacarías 13:9. En el pueblo de la antigua alianza, esto es lo que pasa en la antigua alianza. En el pueblo de la nueva alianza vemos lo que sigue a continuación. Para San Juan, el traspasado y llorado como se llora al primogénito es Jesús, cuyo costado abierto se convirtió en la fuente por excelencia de la salvación. Juan 19, versículos 34 y 37. Y el Apocalipsis retoma este oráculo de Zacarías para anunciar que por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Apocalipsis 1 y también 1 y 7. A su vez, San Mateo y San Marcos ponen en boca de Jesús la frase de Zacarías 13:7. Apocalipsis 1:7. A su vez, San Mateo y San Marcos ponen en boca de Jesús la frase de Zacarías 13:7.
hiere al pastor y que se dispersen las ovejas, para referirse al abandono de sus discípulos durante la pasión. Mateo 26:31 y Marcos 14:27. San Mateo nos presenta la genealogía de Jesucristo como hijo de Abraham e hijo de David. Ver Mateo 1:17. Al narrarnos el origen de Jesucristo, Mateo lo presenta como descendiente de David. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Mateo 1, del 18 al 21. El origen de Jesucristo, aquí dice, José asume la paternidad legal de Jesús. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de vivir ellos juntos se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y paso al 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Voy a ir hasta el 25. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo para el cumplimiento de las profecías está latente allí lo que es el dogma de la perpetua virginidad de María. María virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Cuestiones que en la fe las comprendemos porque sabemos que para Dios nada es imposible. Y el mismo Dios que hizo proezas en el Antiguo Testamento las hace en la Nueva Alianza en María Santísima, y su hijo debía nacer de una mujer en la cual hubiera un signo permanente de que era una obra de Dios, la encarnación y el nacimiento del Señor. Entonces vemos también en María otras virtudes y otras predilecciones que el Señor le concedió, como ser concebida sin pecado, como ser madre de Dios, no ser un simple instrumento que se desecha, un simple medio, sino madre de Dios, como ser reina por ser madre del rey. Pero vemos aquí también el dogma de la perpetua virginidad de María. Hay muchos hermanitos nuestros esperados que están en otras situaciones pues religiosas, y otras, ¿cómo se le llama esto? Otros grupos, no recuerdo el nombre, otras denominaciones. Dicen creer en Cristo, pero niegan a María. Entonces uno dice en qué Cristo están creyendo. Si Cristo en que está en el Evangelio es el que vino por medio de María, y es el que vino por medio de una mujer que es un signo viviente de la acción de Dios, que todo lo puede, ¿no? El Dios que hace pasar a Israel en el Mar Rojo con los pies secos, el Cristo mismo, Dios, que se aparece a Tomás después de resucitar y le muestra las llagas, y es reconocido por Tomás, Señor mío y Dios mío, y que entra en el sepulcro, en el cenáculo, dicen, estando las puertas cerradas. Es el mismo que está en el vientre de María, y es el mismo que nace en un parto virginal. Y María es virgen, repito, antes, durante y después del parto, perpetuamente la Madre de Dios y siempre Virgen María, Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces miremos cómo María tiene ese papel fundamental en las profecías, cómo María es fundamental en todo. Miqueas tiene una alusión a esa virginidad de María cuando habla de que por ella solamente
pasa por ella como puerta solamente pasa el rey. Entonces sabemos que rey pasó a través de María como puerta del cielo, como esa puerta en el centro de la historia, en la plenitud de los tiempos. Unos la hablan también a ella, la reconocen como la escala de Jacob, por la cual Dios baja y por la cual nosotros vamos a Dios. San María Guiñón de Montfort dirá: todo Dios nos lo concedió por María y por ella vino al mundo, entonces por ella también nosotros vamos a Jesús y Jesús nos presenta al Padre. Y así entramos a ser parte del misterio de Dios en la plenitud de la verdadera salvación y redención. Bueno, vemos acá que Mateo reconoce que en Belén se ha cumplido la profecía de Miqueas, que anunciaba el lugar del nacimiento del jefe y pastor de Israel. Ver Mateo 2:6 y ver Miqueas 5, versículos 1 y siguientes. Cuando Herodes tiene noticia que ha nacido el rey de Israel, lo persigue a muerte. Ver Mateo 2:2, vemos lo que es también, ahí más adelantico, lo que es la matanza de los inocentes, los santos inocentes. Como podemos apreciar, la imagen del Mesías como rey va cambiando de perspectiva política, militar y social a la de Salvador, como siervo sufriente que viene a salvarnos de todos nuestros pecados. Salvación que solo puede realizarse cuando hay conversión. La salvación y el Salvador son don de Dios. Esto es escatología y no utopía fruto de alguna ideología. La entrada humilde y triunfal de Jesús a Jerusalén manifiesta con más claridad el tipo de mesianismo que viene a realizar Jesucristo, quien no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Vamos a leer San Mateo 21, del 1 al 11, la entrada de Jesús en Jerusalén, entrada mesiánica en Jerusalén. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé en el monte de los Olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una burra, y un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí no me gusta, y esto es algo muy personal que lo digo, pero basado en también fundamentado, más bien en unas apreciaciones de otros sacerdotes. Los invito a ver las predicaciones que me han gustado mucho de Monseñor Roberto Sipols. Pueden buscarlas en YouTube. Y hay una predicación que él hizo para la fiesta de Cristo Rey, en la que dice algo. Esas imágenes que muestran a Jesús con una corona de oro y con un cetro y unas cosas raras, eso es el delirio de los tiranos, ¿no? Es el delirio podemos decir, de los fariseos, es el delirio de todos aquellos que querían oprimir. El reinado de Cristo es diferente, e incluso su trono es la cruz y su corona es una corona de espinas, ¿no? Pero que igual está coronado de gloria y majestad, y esa corona no nos la quiere dar a nosotros, pero la una presupone la otra. La corona de gloria se da después de habernos configurado en el discipulado de Cristo, que pasa necesariamente por la cruz. Un cristianismo sin cruz no es cristianismo, ¿no? Entonces, me gusta esa predicación de Monseñor Sipols, y veo que cuántas deformaciones tenemos de Dios. Creemos que es ese Dios tirano, lo decían estos días, que le manda rayos a la tierra desde un trono por allá raro, y un Dios que está complaciéndose en la opresión de su pueblo, ¿no? Miren lo que se ve allí. Se ve un burrito, hijo de un animal de yugo, hijo de una burrita, obviamente. Y allí se ve
¿qué dice el Señor? Y eso es un signo grande, desátenlos. O sea, interpreto yo que es un signo de liberación, desatar. No la liberación que muchos proclaman en la llamada teología de la liberación, que es una acción subversiva y es una acción incluso que considera alzarse en armas y que considera esto. Ese no es el mesianismo de Cristo. Es el mesianismo de la teología de la liberación, es el mesianismo de los celotes, como lo vemos allí en la palabra de Dios. Los que estaban esperando un Mesías político, ¿no? Un Mesías que con una espada anduviera montado en caballos o lo que sea y derrocara al imperio romano. Pero el reino de Dios era más grande que eso. El imperio romano cayó, pero el reino de Dios lleva más de 2000 años y está todavía, y eso que aún falta su total instauración. Cuando vemos lo que dice en Apocalipsis, cuando todos los enemigos de Cristo sean puestos bajo sus pies, ¿no? Inclusive la muerte, ¿no? Que es la que nos ha sometido. Entonces la liberación total es ya incluso de la muerte física, ¿no? Y esa liberación ya se da en la resurrección de la carne. Esto es algo muy bonito de la escatología, algo muy bonito de las realidades últimas de nuestra vida. Entonces vemos qué rey es Jesús para mí. Es rey que si hago las cosas bien me manda plata hasta para botar y me manda para derrochar cosas, y que al que no tiene eso entonces que no lo bendijo. ¿Es eso el rey que sigo yo? ¿Ese es el rey? No. El rey mío es el rey que cuelga de la cruz. El rey mío es el rey que me llama a seguir sus pasos. El rey mío es el rey humilde. Es el rey manso y humilde de corazón, que dice: mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Entonces vimos en esa entrada mesiánica de Jesús cómo está despojado de todo imperialismo, cómo está despojado también de ser un caudillo a imagen de nosotros, ¿no? Vemos cómo los poderosos de la tierra caen, vemos cómo los poderosos de la tierra mueren, vemos cómo los poderosos de la tierra dejan tras de sí una estela de muerte, una estela de hambre, una estela de sufrimiento, y unas élites que por el contrario se benefician de cosas. En el reino de Dios no es así. Tenemos que vaciarnos, y eso fue la primera etapa de nuestra consagración, de todas esas categorías que tenemos nosotros, de ansias de poder y de todo, para poder entrar en la dinámica del Evangelio y conocer cuál es el verdadero reinado de Jesús, y de esta manera sentirnos nosotros no como súbditos, no como empleados ante un señor feudal. No es este el reino de Dios, sino como hijos del Padre, como aquellos que sabemos que reinaremos con Cristo, porque reinar es servir, y aquellos que reinamos con Cristo porque reinar es servir y no oprimir. Entonces comprendamos el mesianismo de Cristo, miremos a quién estamos siguiendo y comprometámonos con Él, que no vino a ser servido, sino a servir. Hijo de David es el título por excelencia que los judíos daban al futuro Mesías, de quien se esperaba la restauración del reino de David. Por eso la iglesia primitiva aplicó este título a Cristo. Ver Mateo 9:27, 12:23, también en 20, vemos del 30 al 31, vemos, Mateo 9:27, 9:27, 12:23, 20 y 30 al 31, 21, 9 y 22 del 41 al 45. Vemos en Lucas 1:32, en Juan 7:42, en Romanos 1:3 y segunda de Timoteo 2:8 y Apocalipsis 5:5 y 22:16. Cristo significa ungido, o sea, consagrado por la unción, y es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Tú eres ungido. El día de tu bautismo derramaron crisma sobre tu cabeza o en tu frente. Ese crisma significa que eres ungido en Cristo, ¿no? Ese es un óleo perfumado que se consagra en Semana Santa por el obispo y los sacerdotes en la misa crismal. Es el mismo con el que se ungen la frente y cuando nos confirman, las manos de los sacerdotes cuando los ordenan, los altares cuando se consagran, las paredes de los templos cuando las consagran. Es lo que infunde, es el signo mediante el cual el Espíritu Santo infunde la realeza, la consagración, el hecho de pertenecer a. Nosotros pertenecemos a Dios por medio de esa unción. No es magia, es sacramento, signo sensible de la gracia de Dios.
entonces siéntete como hijo del rey, vive como hijo del rey, haces parte de la familia real, ¿no? De la familia real de Dios. ¿Y cuáles son los compromisos de la familia real? No venir a ser servido, sino a servir. Y de esta manera cuestionémonos tantas cosas que incluso en la misma iglesia a veces se conservan en algunos, tantos episcopados principescos que el mismo Papa Francisco ha dicho que no vienen por la obra de Dios y ha tomado medidas en torno a esto. Pero igual, más que ver qué tal obispo, por ejemplo, uno todavía ve, esto no lo estoy criticando, es una opinión personal. Algunos obispos que vemos que critican al Papa Francisco, que vemos que se oponen de una manera incluso grotesca y de una manera incluso escandalosa a aquello que el Papa Francisco propone, que no son reformas a la doctrina, porque el Papa no ha cambiado doctrina. La doctrina es inspiración divina, no la puede cambiar ningún hombre, pero ciertas cosas disciplinarias que el Papa Francisco sí está facultado para cambiar, y estas apreciaciones que hacen a la iglesia cada vez más fiel al evangelio, más cercana al proyecto, al mensaje, a la acción de Jesús, ¿no? La iglesia es sacramento de salvación para todos los hombres. La iglesia es cuerpo de Cristo, o sea, es sus manos, es su voz para hablar, es sus pies para ir al encuentro de los demás. Y no es la iglesia una institución paquidérmica que no sirve para nada. Pero algunos cardenales y obispos y sacerdotes e incluso laicos se oponen a esta transición a volvernos de evangelio, a ese volver a los orígenes, a ese volver a Jesucristo, ¿no? Y los vemos, es notable, uno cardenales, no voy a dar nombres, no soy quien para juzgar, pero usando una capa magna, por ejemplo, una capa que la tienen entre 2, 3, 4 personas atrás, y tantas cosas que incluso en la liturgia e incluso en la práctica de la iglesia han sido abolidas, y vemos cómo se siguen aferrando a ciertas tradiciones. ¿Cuál es el mesianismo que ellos tienen en mente? No me imagino a Jesús usando una capa de esas, no me imagino a Jesús, y no me refiero a las casullas del culto, no me refiero a nada de esto. Tú puedes buscar allí, por ejemplo, capa magna, que era en el vestido habitual, pero acondicionado para ciertas ocasiones, utilizaban algunos eclesiásticos. No es lo de la liturgia, para la liturgia se ha de emplear lo mejor, porque es lo que habla de la realeza de Cristo, y es lo que habla de todo. No siendo lo esencial las telas y las cosas, pero es por dar un ejemplo del respeto a la Eucaristía y el respeto a los sacramentos, a la liturgia, al culto, sino que habla de cómo en vestidos incluso del uso diario, y tú puedes buscarlo, se utilizaban unas capas extrañas fuera del culto y fuera de todo, y unos privilegios y muchas cosas, ¿no? Que en un comienzo, digamos, nacieron de buena fe, pero que fueron desvirtuando el cristianismo, la esencia del cristianismo. Es mi opinión personal, puedes tener una opinión distinta, pero es lo que digo. Entonces, ¿cuál es el mesianismo que buscamos? ¿El de echarnos incienso a nosotros mismos? ¿El de incluso sentirnos como laicos y no usar ninguna de esas cosas? Hay muchos que nos creemos mejores que otros, nos creemos mejores que los que están en otra denominación religiosa, nos creemos mejores que los que están en una situación distinta a la nuestra, y eso no es así. ¿Qué tenemos que ser? ¿Cómo sabemos que estamos reinando? Imitamos al rey cuando nos ceñimos una toalla a la cintura y nos agachamos a lavar los pies de los demás. Es decir, cuando nos remangamos para servir, cuando nos abajamos a la condición del otro, cuando no solamente nos despojamos de la soberbia, que es algo que tenemos que dejar de por sí, sino que vamos al encuentro del otro, ¿no? Cuando nos importa la necesidad del otro al punto de secundar las nuestras. Entonces, confianza en el Señor y acercarnos más al proyecto de Jesús, ser lo que Jesús es, ser lo que Jesús quiere de nosotros. Bien, hermanos, el evangelista San Lucas, en la Anunciación a María y en el Cántico de Zacarías, destaca que Jesús es el Mesías, hijo de David. Vamos a ver Lucas 1, del 31 al 33. 1, 31 al 33 es la Anunciación. Lucas 1, 31, 33.
1, 31, 33. Por aquí está. Aquí está. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y también vamos a leer ahí mismo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 75. Es el Benedictus. Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo, el padre de Juan el Bautista, y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, como lo había prometido desde antiguo, por boca de los santos profetas. Es la salvación que nos salvará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su santa alianza, y el juramento que juró Abraham nuestro padre, de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. El reino de Dios que se instaura, y te concluye el Benedictus, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos, los pasos de todos los hombres, por el camino de la paz. El Evangelio, Jesús el Hijo de Dios, el Evangelio según San Juan concluye con estas palabras: Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20, del 30 al 31. A través de todo el Evangelio, desde el prólogo hasta la cruz, pasando por las tentaciones del demonio y el juicio en el Sanedrín, se proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Esta declaración explícita de Jesús fue causa de su condenación a muerte. Ver Juan 10, del 22 al 33. Puedes buscar allí cuando tú lo dices, soy rey, ¿no? El hecho de Jesús. Juan 10, del 22 al 33. Vamos a leerla en este momento. Juan 10, 22 al 33. Para más claridad y mejor fidelidad en la relación al texto bíblico. La verdadera identidad de Jesús. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan? Pero otros decían: esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y nadie puede... ¿acaso de los ciegos? Perdón, aquí me enredé, me fui a un texto distinto. Me remití aquí, me confundí en los pasajes, me fui al 10. Bueno, retomo. Voy a empezar en el versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: muchas obras buenas de parte del Padre les he mostrado. ¿Por cuál de esas obras quieren apedrearme? Respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Ahí vemos como la esencia de la condena a muerte de Jesús por parte de los judíos. Blasfemia, ¿no? Y de esta manera, con calumnias, con mentiras y todo esto, se buscó su ejecución, su muerte, en manos del Imperio Romano, y su pasión, todas las torturas, ¿no? Perpetradas, dadas por mano, directamente hablando del Imperio Romano, pero detrás de todo esto, por la acusación de los judíos, ¿no? Acusación que sabemos que es injusta,
y acusación que por las mismas maneras, las mismas formas en las que se dio, es algo horrible, es algo cruel. Pero bueno, oh feliz culpa que mereció tal Redentor por esa pasión bendita del Señor, por ese derramamiento de su sangre. Fuimos comprados para Dios, ¿no? Fuimos redimidos, y no a cualquier precio, sino a precio de la sangre de Dios, la sangre del Dios hecho hombre, Jesucristo. Quiero también relatar, ¿no? Se habla de que el Mesías es rey y pastor, ¿no? Como David. Entonces vemos como Jesús es también, auténticamente es el rey de los judíos, ¿cierto? Pero es el rey de toda la creación, ¿no? Entonces vemos la dimensión cósmica del reinado de Cristo, ¿no? Vemos también cómo para su pueblo es Salvador, es Redentor, para quienes, porque se encarnan en una historia concreta, en una cultura concreta, ¿no? Y en el pueblo de las promesas, pero también es la vocación de su reinado universal para todos los hombres, ¿no? Y vemos cómo se extiende la predicación y cómo Dios es para todos, porque ha venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Desde la enseñanza de la Iglesia, se dice acá: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Hace parte del credo. En los números 430 al 451 del Catecismo de la Iglesia Católica encontramos la explicación amplia de este artículo de nuestra fe. En el resumen de estos números dice el Catecismo 452: el nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y Hechos 4:12. Bueno, eso en 1:21. En Hechos 4:12: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Cristo es una palabra que viene del griego, que significa ungido, y Mesías, ya desde el hebreo, también significa ungido. O sea que son términos que Cristo aparece ya desde la construcción del Evangelio, o sea, desde la redacción del Evangelio, desde la escritura del Evangelio, que se escribe en griego, Cristo, el término Cristo, pero hace alusión igual al término Mesías, que es en hebreo. Bueno, Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Era el que ha de venir. Lucas 7:19. El objeto de la esperanza de Israel. Hechos 28:20. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre. Ver Juan 1:14, 1:14, 18. 1:14 y 18. 3:16 y 18. Y Él mismo es Dios. Ver Juan 1:1. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ver Hechos 8:37, primera de Juan 2:23. El nombre del Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. El Kyrios, el Señor. Por eso vemos tantas expresiones del griego: Kyrie eleison, Señor ten piedad, Señor ten misericordia. En San Luis María Griñón de Montfort vemos que la sabiduría de la cual trata él en su famoso libro Amor de la Sabiduría Eterna es la sabiduría divina como don y como persona, un don y una persona. Leer Amor de la Sabiduría Eterna, número 13, página 36 en este libro, en esta edición. Recogiendo la enseñanza de la Santa Biblia y de la Iglesia, Montfort centra toda su cristología y espiritualidad en el misterio de la encarnación de la sabiduría eterna en María, por obra del Espíritu Santo, gracias al exceso del amor de Dios Padre. Leer Amor de la Sabiduría Eterna, número 108, página 95 de esta edición. Bueno, resumen para orar y comprometernos. Jesucristo es el Mesías o ungido de Dios, prometido y esperado como Salvador de su pueblo. No se nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Él es el Hijo de Dios que ha venido a traernos vida plena. Solo puede ser cristiano quien cree que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios y el Señor.
Aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida es lo que nos proponemos a través de la consagración total a Él por medio de María. Tarea: leer y resumir destacando lo que consideres más importante en el capítulo 9 del amor de la sabiduría eterna, sobre la encarnación y vida en la tierra de la sabiduría eterna. Amor de la sabiduría eterna, numerales del 104 al 116. Puedes buscarlo, igual te repito, si tus ocupaciones no te lo permiten, igual puedes continuar esta consagración. Todo esto son propuestas. Lo esencial es que vayas caminando a una consagración total a Jesús por María, a saber que le perteneces a Dios, a saber que serás feliz en cuanto descubras tu relación profunda con el Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana.